Pues muy buenos días a todos y bienvenidos al primer webinar del SP Academy Online, con lo cual estamos muy contentos de iniciar esta andadura. Y bajo el tema arquitectura y sostenibilidad, pues nos vamos a centrar en lo que son la ventilación eficiente dentro de los proyectos Passive House. Me presento, mi nombre es Eduardo Bielza, soy el responsable de producto de VMC en Soler y Palau. Y la verdad, bueno, qué mejor manera de iniciar estos webinars. Pues bueno, pues invitando a una de las personas referentes en España dentro de lo que es el mundo Passive House y de la sostenibilidad en general, que es Michel Wassouf. Michel, encantado de tenerte por aquí. Hola. Michel es director general y socio fundador de Energy House, además de ser arquitecto y bueno, pues consultor en sostenibilidad, es certificador Passive, es retrofit expert, además de cofundador de la plataforma PEP, Passive House, para el desarrollo de la arquitectura Passive. Por cierto, que Soler Palau también es socio, así que tenemos algo en común. Tenemos que disculpar a Angélica, que desgraciadamente a última hora ha tenido que declinar la invitación. Pero bueno, seguimos teniendo a Michelle, que podrá responder perfectamente. El webinar de hoy, bueno, pues nos surge un poco a raíz de una pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos integrar el objetivo de lo que es la sostenibilidad dentro de la arquitectura, ¿no? Y en Solar Palau estamos convencidos de ello, tiene que ser el futuro. Y eso, pues, desde lo que es la aplicación de tecnologías pues, innovadoras, de reaprovechamiento de materiales, lo que es arquitectura bioclimática, ¿no? Hay muchas maneras de llegar a este principio, a estos objetivos. Y la idea que este webinar pues, sería un poco desarrollar, ¿no? Ver un poco qué aspectos vamos a trabajar en lo que es la sostenibilidad, sabiendo que el pilar fundamental probablemente sea la eficiencia energética, de la cual, bueno, pues Bueno, Passive House probablemente. es clara referencia, ¿no? Y luego también sin olvidar la importancia de lo que es lo que supone un sistema de ventilación con recuperación de calor, ¿no? Que debe ser un poco la referencia dentro de lo que es la eficiencia y no solo la eficiencia, sino lo que es la salud y el confort para el usuario, siempre dentro de un entorno pues, de cuidar el medio ambiente, ¿no? Lo que llamamos nosotros en Osalur y Palau el planet friendly. Antes de empezar, simplemente recordaros que el turno de preguntas será al final, lo dejaremos para el final. Aunque sí que os invito, si os van surgiendo cualquier duda y demás, la hayáis planteando en las preguntas y respuestas del webinar y cuando terminemos, pues ya las iremos resolviendo por orden. ¿De acuerdo? Pues Michelle, empezamos si te parece. Y quizá, bueno, la primera pregunta más evidente y más obvia, ¿no? Es cómo surge, cómo nace la idea de Energy House. Bueno, nosotros venimos de una experiencia de trabajar como arquitectos en Alemania en los años cero, donde ya en el 2005, 2006, por ahí aparecen líneas de subvenciones para rehabilitar viviendas, sobre todo con el banco alemán KfW, donde pues ya se trataba de optimizar estos procesos de rehabilitación, porque habían fondos de ayudas interesantes y ahí pues bueno, una cierta experiencia ya también en este campo, ¿no? Y ahí pues aparece Passive House para nosotros como la lógica del estándar de referencia para el futuro. Llegamos en el 2008 a España en un momento donde aquí la sostenibilidad igual pues no tenía esta relevancia como la que tiene ahora, ¿no? El 2006 aparece el código técnico y ahí los arquitectos y ingenieros seguramente pues han tenido como de repente una avalancha entre el tema del HR, del SUA, el SI, o sea, un mogollón de novedades y entre ellos pues el HE también, el de la demanda de energía y de la energía primaria, ¿no? Pues allí un poco este comienzo orgánico poco a poco, porque nos pilló con la crisis del 2008, pero que nos sirvió un poco para ir despacito y bueno, pues aquí estamos. Sí, porque además un poco de vuestra filosofía es combinar un poco ¿no? el sistemas tradicionales de construcción mediterráneas con la aplicación de las nuevas tecnologías, ¿no? Tecnologías avanzadas que podáis hablar, ¿no? Que vosotros más o menos cómo tratáis este tema y los sistemas de ventilación, ¿qué posición ocuparían dentro de esta lista para vosotros? Ya. Sí, nosotros desde el inicio hemos apostado por la arquitectura pasiva, o sea,
apostar por la gran experiencia aquí del Mediterráneo, en general de la península, de trabajar con la inercia térmica, con la orientación, bueno, todos estos conceptos que veis aquí en la presentación, también la ventilación natural, una estrategia que puede ser interesante conforme pues, el clima, ¿no? La protección solar, también pues todas estas estrategias son imprescindibles y la base para cualquier arquitectura pasiva o passive house, ¿no? Esto pues lo combinamos con las nuevas tecnologías, ¿no? Empezando por ejemplo, sistemas tipo SATE, ¿no? Que aunque parece que es pegar un Porex sobre una fachada, pero es algo bastante más Mm. complejo, tiene una mochila de normativas muy importantes por detrás, ¿no? La hermeticidad al paso de aire. Yo prefiero más bien hablar del control de infiltraciones, ¿no? O sea, conseguir construir casas, edificios que tengan menos agujeros o agujeros no así de grandes, sino pues, que el agujero sea más pequeño. Esto conlleva, desde luego, al concepto de la ventilación controlada, que es imprescindible para la casa pasiva y un poco quizá la diferencia respecto al código técnico que en Passive House, pues no digo que es obligatorio, pero que en un clima como la península, pues es necesario llegar, o sea, combinarlo con una recuperación de calor. Luego hay otros climas, como en México hay algún proyecto de Passive House también con ventilación controlada, pero sin recuperación de calor, cuando realmente es un clima disculpa, un clima muy suave, pues se podría hacer sin la recuperación de calor, ¿no? Pero de por sí es imprescindible. Está claro que dependerá del salto térmico, evidentemente, que sea interesante, ¿no? Lógico. Claro. Y para vosotros, ¿cuál sería vuestro ideal de lo que es arquitectura sostenible? ¿Qué materiales explicaríais o dentro de esta idea de sostenibilidad? Bueno, en principio, Passive House no te limita a una solución determinada. O sea, puedes hacer una casa pasiva con una pared maciza de hormigón con un poliuretano proyectado, ¿no? O la puedes hacer con un entramado ligero, con lana de oveja o paja o cualquier otro material, ¿no? Entonces, allí pues queda un poco en manos del arquitecto o del promotor de decidir, ¿no? qué estrategia, qué filosofía ir, ¿no? Nosotros pensamos que Passive House se tiene que combinar con un cuidado diseño también de la huella embebida de lo que se Sin llama duda. upfront carbon, o sea, de que los Ujú. materiales tengan una huella muy reducida, ¿no? Y ahora, pues, yo pienso que muchos fabricantes en el mercado ya ofrecen estos números, ¿no? En sus declaraciones medioambientales. Me imagino que también suele Palau, ¿no? O sea, Ujú. que hay Exacto, ahora sí, ya cada vez. casi una obligación Ujú. de declarar también no solo la eficiencia, sino de dónde vienen los materiales, ¿no? De cómo, pues, bueno, todos los ciclos del ciclo de vida del B1 hasta el C y D y el final de vida, Ujú. ¿no? Está claro, sí, sí, no, las declaraciones ambientales son básicas, a partir de ahora se van a mover cada vez más, está claro. Hablabas un poco de eso, de que al final es el profesional el que va a decidir un poco, ¿no? El material más Sí, adecuado, ¿no? Más ahora en este entorno en el cual estamos un poco, ¿no? Con mucha quizá alarma social sobre cuál es la visión realmente como profesionales, ¿no? Un poco cuál es nuestra responsabilidad ya, como profesional ya, ya. ante todo esto. ¿Cómo lo ves? Sí, tanto como arquitectos, arquitectos técnicos, los ingenieros industriales y también, desde luego, los fabricantes de estos componentes, pues nos afrontamos sí, digamos, de una renovación continua de lo que es el mercado de la construcción, ¿no? También la legislación que continuamente está cambiando, ¿no? Hace poco pues entró el radón, ahora pues bueno, seguramente con la próxima actualización del código técnico habrá nuevos temas, ¿no? Entonces es un continuo aprender, ¿no? Bueno, se dice que el arquitecto maduro es a partir de 55 años, poco a poco entro en esta edad, ¿no? O sea que nunca dejamos de aprender. En Centro Europa, cierto que los colegios, como menos en los colegios de arquitectura, en determinadas regiones, comunidades autónomas en Alemania, sí que obligan, por ejemplo,
una reciclaje. formación continua de los técnicos, cosa que No creo tenía que en sentido. España todavía, como vino No en me consta. en la Sí, no, arquitectura, no me consta, no sé si no. entre los ingenieros, Ujú, pero ahí los colegios ya empiezan digamos, si quieres mantener tu colegiación, ¿no? tu capacidad de firma, pues ujú, tienes que sí. tener, por ejemplo, en el sur, en Baden-Württemberg, mínimo, creo, 20 horas anuales, que tampoco es mucho, pero hay que hacer esta renovación continua de formación. Y desde luego, bueno, ahora con los retos climáticos, yo creo que un arquitecto o ingeniero que, bueno, si solo se queda en discurso meramente estético, que también es importante, pero tiene que ir más allá y pues sí, la verdad, esta complejidad pues, requiere una formación continua, ¿no? Ujú, está claro. Sí, más con más la evolución de materiales y de sistemas, la verdad que es Sí, básica esta formación sí, continua, sí, digamos, ¿no? las Cierto. ferias, ¿no? El otro día aquí en Sole Palau, creo que era en Rebuild, ¿no? Una nueva Ujú, máquina compacta exacto. Sí, sí, con estamos recirculación y en ACS y todas continua estas evolución. cosas. Sí, sí, pues Estamos sí, obligados, estamos son obligados. productos donde vamos a aprender y la verdad es algo muy emocionante de ver cómo, sobre todo los fabricantes, ahí sois los líderes, pienso yo, Ujú, de proponer nuevas soluciones. sin duda. Un detalle que escuchamos en una de tus ponencias fue en Navarra, hablando sobre Passive House, sobre el certificado Passive, ¿no? Que empezó en el 2008 más o menos en España, pero que hasta el 2013 creo que había solamente 3 proyectos certificados o Ah, algo así, ¿no? sí, Era, sí, era sí, realmente sí. muy pequeño y la verdad que sorprende cómo ha evolucionado tantísimo en estos 10 últimos años, ¿no? Basta ver, bueno, vuestra página web o la del Passive House, ver cómo Sí, ha explosionado, digamos, el número de proyectos, ¿no? ¿A qué se debe este cambio? ¿Cómo ha sido? sí, bueno, yo diría que hay una demanda creciente en el mercado, ¿no? Que el cliente final lo está pidiendo, ¿no? Viendo un poco, por ejemplo, promotoras, constructoras como el Grupo Lobe, que solo está construyendo bajo el estándar Passive House, ¿no? Y está consiguiendo, de hecho, precio de mercado casi, ¿no? O sea, que sin ningún sobrecoste o algo muy ligero, ¿no? Entonces, es también porque reaccionan a una demanda de mercado de gente que cada vez más busca un confort, una calidad de construcción que va más allá del código técnico, ¿no? También respondiendo a los retos climáticos, ¿no? Las olas de calor, los últimos 3 4 años, creo que leí en el periódico hace poco, pues ya contamos con por defecto de 30, incluso más días del año con olas de calor, ¿no? Donde verdaderamente pues llegan a, bueno, el año pasado coincidí con una ola de calor en Valencia con 47 grados en la Wow. sombra. O sea, que ya es un escenario donde estamos en pleno cambio. Sí, es verdad más que es un poco la manera también de quitarnos el miedo de que también en edificios plurifamiliares, ¿no? Se puede hacer certificado PASIC, ¿no? Que probablemente es una de las métodos de construcción Sí, principales en España, ¿no? Pues no, y allí el sin tema de la duda. ventilación controlada realmente es yo diría casi el reto principal, porque la hermeticidad, o sea, el control de infiltraciones. Ya vemos que las constructoras lo están resolviendo bien, tema de calidad de ventanas y de aislamiento, etcétera, también, pero la ventilación controlada, si realmente hay digamos, algo que no funciona, pues suele ser que no sea bien diseñado o una mala ejecución de los componentes de la Ujú. ventilación, con lo cual es crucial eh, tener un buen diseño y una buena ejecución de la ventilación controlada que existe, o sea, que funciona en la mayoría de los casos, pero es un tema que hay que estar muy Ujú. vigilante de que esto se ejecute bien. De hecho, es más, ¿no? Tenemos que aprovecharnos un poco de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, en Alemania el Passive House lleva muchísimo tiempo, en España Sí, solamente desde 2008, ¿no? Podemos aprovecharnos de esta experiencia que seguro que es sí, aplicable aquí. Y luego también sí, hay otros de los temas que creo que es importante que nos puedas comentar, es la aplicación de los criterios PASIF a lo mejor a países más cálidos, ¿no? Porque verá, como hemos visto, es un modelo alemán, sí, perdamos el miedo, ¿no? A aplicar estos sí. principios a países más cálidos, ¿no? Claro.
Sí, sí, hay un poco un prejuicio con la que la gente piensa que es un estándar solo más para un clima centroeuropeo, cuando al final es un estándar prestacional, o sea, que te marca unos topes de consumo, de demanda de energía primaria, combinado con un confort basado en la ISO de confort, la ISO 7730. Y al final esto va asociado con una herramienta de cálculo que se llama PHPP, Ujú, y con esta herramienta el que lo maneja, que es lo que se llama el Passive House Designer, puede ser el arquitecto o una figura de ingeniero también, pues va optimizando las estrategias, sobre todo pasivas, del edificio para llegar a una muy baja demanda y una muy baja carga térmica, ¿no? Entonces las soluciones pueden ser perfectamente, de hecho, ventilación natural incluso, ¿no? O la inercia térmica, se puede trabajar con muros trombe, o sea, allí hay un sinfín de estrategias. Y esto se refleja también ahora con que el estándar, de hecho creo que hay una gráfica, no sé si la veremos más adelante, donde se ve que en España es uno de los países donde más edificios se están construyendo. En China, como veis aquí en el mapa, también en un clima muy más exigente que el de España. Ciudades como Shanghai, por ejemplo, son ciudades muy húmedos, en invierno con muy poca radiación solar. Entonces ahí conseguir una Passive House realmente no es fácil, pero es posible, ¿no? Al ujú. final todo esto basado en reducir el consumo energético de los edificios, ¿no? Lo que nos falta es cierto la experiencia en un clima tropical, como veis, Latinoamérica o Centroamérica, y todavía nos falta la experiencia, pero hay proyectos iniciados, y ahí pues sí es un reto, y vamos aprendiendo también para ver cuáles son las soluciones correctas. Sin duda, sin duda. Aquí por el tema de la radiación solar, ¿no? Que te comentábamos, ¿no? En estos climas cálidos, ¿no? El control de la radiación solar Sí, y la humedad, ¿no? es básico, sí, sin La duda. humedad, Mm. sí. Y pues dentro de que antes comentabas, uno de los principios principales de Passive es el tema de la recuperación de calor, ¿no? Los sistemas. Sí. Dentro de estos sistemas, dentro de los proyectos, ¿cuál es la oferta que vosotros manejáis, ¿no? Porque hay diferentes soluciones. ¿Qué es Sí, lo que vosotros soléis manejar? bueno, en el mercado de la recuperación de calor hay desde máquinas descentralizadas pensadas para un loft, ¿no? Para una persona, o sea, que mueven 45 metros cúbicos hora, por ejemplo, ¿no? Mm, Hasta las soluciones típicas de unifamiliares que mueven 150, 200 metros cúbicos hora. Luego hay todo el tema de las máquinas grandes, ¿no? Que es ahí el Passive House Institute establece un límite que son 600 metros cúbicos hora, o sea, todo lo que es por debajo de 600 metros cúbicos hora se considera máquinas pequeñas, y a partir de 600 máquinas grandes, ¿no? Entonces, hay luego las máquinas entálpicas y estáticas, o sea, la industria tiene unas gamas de soluciones que son perfectas para cualquier aplicación, sea ahora terciario o sea para viviendas, ¿no? También, porque ujú. mucha Sí, gente no sí. sabe que Passive House también se aplica perfectamente para oficinas o hemos hecho un proyecto de centro cívico, una reforma de un centro cívico. En Inglaterra creo que hay alguna iglesia, ¿no? O en Austria hay supermercados, o sea, hay pues Sí, sí, sí. muchas aplicaciones, y allí la industria de la ventilación yo creo que ofrece las soluciones, bueno, ahora es Ujú, cierto que salen nuevas soluciones donde combinamos, ¿no? Como lo que habéis hecho, la UTA, o sea, como una UTA para viviendas, una máquina compacta ujú, que también hace ACS y hace recirculación y climatización, ujú, todo en una máquina que yo le veo mucho mercado a esta solución. ujú. Sí, sí, está claro. Poder integrar todo en uno le Sí, vemos mucha, sí, mucha sí, utilidad, sí, sin duda. sí. Además, todas estas son soluciones que para el medio ambiente tienen beneficio claro, ¿no? O entiendo que vosotros potenciáis este mensaje. Sí,
a nivel medio Eh, ambiente. sí, o sea, desde luego el medio ambiente dentro de la vivienda o dentro del edificio, sin duda, a tener una ventilación controlada con todo el sistema de filtros nos beneficia, nos da un ambiente interior en las viviendas ideal. O sea, claro, no hablo solo del CO2, sino de los componentes orgánicos volátiles Fáciles, exacto. y demás, ¿no? Pues nos deja dormir tranquilos para gente que tiene problemas respiratorios, que ahora es de lo que más parece habrá en el futuro de enfermedades, ¿no? El otro día leí en el periódico que cáncer de pulmón es en Europa el que más, por estadística, más aparece, ¿no? Por la contaminación de nuestras ciudades, ¿no? Esto, medio ambiente, digamos, interior, ¿no? Luego el medio ambiente en el exterior, pues sí, ahí sería interesante que, me imagino que esto ya lo estáis haciendo, que los fabricantes vayan a materiales de bajo impacto, ¿no? Ujú, Bueno, sin no sé, duda. reducir ahí el impacto de la huella de los materiales es algo también interesante, ¿no? Ujú, sin duda. El aprovechamiento de materiales, de plásticos reciclados, es Claro, importante, sin duda. claro, Sí, claro. estamos trabajando en ello nosotros. Eh, hablando de sostenibilidad de proyectos sostenibles, quizá tenemos la tendencia a pensar siempre en obra nueva, ¿no? Quizá, que, Ya, bueno, pues quizá tenemos menos limitaciones, pero sí, qué importante es tener en cuenta los proyectos de rehabilitación y más ahora, más con todo el movimiento que ha habido de las ayudas Next Generation, sí, sí, qué sí, sí, importante sí. es hacer hincapié en los proyectos de rehabilitación, ¿verdad? Bueno, ese es el gran reto, ¿no? De lo que ya llevamos desde hace más de 10 años. Recuerdo que estuve como consultor en el proyecto Marie, aquí liderado por la Agencia de Habitatge de la Generalitat de Ujú, Cataluña, para ver cómo se puede masificar la rehabilitación energética, ¿no? En la vivienda social, ¿no? Porque digo, me imagino, estadísticamente, pues hay no sé, un 70% o más seguramente de viviendas que están en una clase energética, clase G o F, de estas de las muy malas. Ahí masificar esto es un reto importante. Parece que ahora con el Next Generation, ¿no? Poco a poco se está sí, se ha potenciado mucho. animando, pero Aún sigue queda. siendo, bueno, ahí entre sobre todo el trabajo de sociólogos, donde nosotros bueno, podemos acompañar y las soluciones no son muy, técnicamente no son complicadas, ¿no? Hacer un SATE o un cambio de ventanas o poner un sistema de ventilación, ¿no? El reto es ahí entrar en las viviendas, ¿no? Ujú. Y meter los conductos con la familia ahí Convencer a mirando la la, gente la que tele. tiene que hacerlo. Bueno, hay, Sí, hay el proyecto, convencerlo. bueno, hasta el 2033, ¿no? Hay la nueva normativa que se ha firmado hace poco. Creo Sí, que en el 2033 tiene que estar rehabilitado, no sé si qué sí, hay porcentaje como del parque, que es sí, espectacular. Entonces, que ya me imagino que iremos tarde, pero bueno, sí, es pues algo que sí. tenemos que acometer tarde o Sí, temprano, sí. ¿no? Allí tenemos Sin duda. que hablar con los sociólogos, pues a ver si ellos tienen alguna idea de cómo llegar a mover esto hacia la masificación, ¿no? Nosotros en un proyecto nuestro pequeño, a pequeña escala, que al final es una pequeña vivienda entre medianeras en Mm, Barcelona, es el proyecto Shopas, que igual sí. uno u otro lo conoce. Sí que queríamos mostrar que la rehabilitación se puede llegar a un CO2 balance nulo, o sea, Ujú, ahí lo combinamos Passive House con una auditoría Ecometro, que es digamos, un sello que te mide la huella de CO2, ¿no? O sea, es un análisis de ciclo de vida y ahí pues un poco te abre los ojos de ver cuáles son realmente los impactos y dónde tienes los tornillos para reducir el CO2 y logramos, sí, reducir el impacto o sea, la huella de CO2 bastante, o sea, 50 toneladas en 50 años es un valor muy, muy bajo importante. y luego te hacen compensarlo con la compra de derechos de emisión, que al final, bueno, es algo, bueno, simbólico quizás, o sea, pero como mínimo queríamos mostrar cara Ujú, a los políticos que es posible llegar a la descarbonización en la rehabilitación. O sea, técnicamente está todo, ya estamos preparados, tanto
me imagino vosotros como fabricantes, como Exacto. los técnicos, para llevar a cabo este tipo de rehabilitaciones. Ujú. De hecho, llegasteis al 90% de ahorro energético, quiero recordar El ese noventa por proyecto, ciento de reducción de emisiones y de creo reducción de que emisiones. Oh, 80% de la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración. Allí partimos de un edificio antes del 1900, no sé cuándo era el primer reglamento térmico del 78, si no me equivoco. Claro, todos estos edificios, bueno, en nuestro caso era vidrio simple, paredes sin ningún aislamiento térmico, con lo cual la partida ya era bastante mala y por ahí el ahorro era el 80%, ¿no? ujú, Pero sí, de hecho ahora estamos con reformas de bloques en altura para la Comunidad de Madrid, donde se nos ha pedido hacer proyectos para reforma de bloques de viviendas de los años cero, o sea, de ujú, edificios que ya llevan aislamiento o llevan, bueno, sí, al final 20 años parece, ¿no? Se supone que, bueno, una rehabilitación integral cada 20, 25 años ujú, parece que ya toca, ¿no? Y ujú. lo cual es, hay sí, una necesidad importante, o sea, hay trabajo, hay suficiente Es para... un reto mayúsculo, Sí, sí, la verdad. Pero sí, bueno, sí. hablando del concepto este de sostenibilidad que hemos comentado al principio, que va Sí, más allá, ¿no?, de lo que es la eficiencia energética, esto es sí, la plancha de materiales y demás. sí, Vosotros, en vuestros proyectos, ¿cómo lo aplicáis? sí. ¿Cómo aplicáis esta Nosotros, sostenibilidad más allá bueno, de... sí, últimamente nos gusta combinar Passive House con Ecometro, pero desde luego hay también muchos Passive House, bueno, hay una serie de Passive House combinadas también con LEED o BREEAM o Verde o DGNB, o sea, estos sellos, eh, bueno, certificaciones medioambientales que tienen una visión completa de todos los criterios desde el ahorro de agua, ¿no? Que también es algo muy, muy importante, cuidar los materiales, un correcto diseño de iluminación natural de las oficinas, ¿no? Todo el tema de infraestructuras, pues es lo ideal, ¿no? O sea, combinar el sello Passive House que se centra en confort y reducción de demanda energética con Exacto, una visión más horizontal de la sostenibilidad. exacto. Porque más vosotros comentáis eso, que no es, aparte del impacto ecológico que podemos tener, ¿no?, con este tipo de edificios, ¿no? Es el buscar lo que decías tú ahora mismo, ¿no?, la salubridad, el confort de los usuarios, ¿no?, de los ocupantes al Sí, final, ¿no? Y entonces, vosotros, ¿qué medidas tomáis realmente para preocuparos del confort y de la salud de los ocupantes, realmente de las nosotros viviendas? personalmente, pues bueno, desde luego las estrategias pasivas, control de infiltraciones, ventilación mecánica con recuperación de calor y sí que intentamos siempre cuidar también los acabados, por ejemplo, utilizar pinturas minerales con muy pocos partes de Importante. plástico, ¿no? Nuestra última reforma hemos puesto en vez de cartón y eso también algunas paredes con arcilla. En un clima del Mediterráneo pues nos da ventajas porque regula la humedad. O sea, son estrategias bioclimáticas que vemos muy necesarias, esto digamos a nivel de apuesta nuestra personal, pero ya Ujú. digo que en el mundo de la eficiencia energética pues hay muchas opciones. Hay un tema que interesante que alguna vez he visto, pinturas que son libres de compuestos orgánicos volátiles, por Sí, ejemplo. Eso para mí me parece un criterio interesante a la hora sí, que de también mejorar la salubridad de la vivienda. y con esto Ciertamente. también podemos reducir el caudal de ventilación, ¿no? Ujú, Igual máquinas un poco más pequeñas, bueno, eso ya depende del código técnico, ujú. pero claro, unos pinturas acabados finales con menos componentes orgánicos al final también nos pueden reducir la necesidad de ventilación controlada, ¿no? Con lo cual es Ujú. también un doble beneficio. Duda. Bueno, ya tenemos que ir terminando, me temo por el tiempo. Hay un detalle que nosotros en el Solipar hacemos mucho hincapié, que es que la gente tiene que ser mucho más consciente, ¿no?, de lo que respira, ¿no? Tanto a lo mejor como los alimentos que ingerimos, ¿no?, que al final no, Así. no deja de ser un alimento también Sí, sí, el sí, aire, sí, ¿no? sí, sí, Entonces, qué sí. importante es esto, qué beneficios vemos para esto. Y luego no solamente que los sistemas de ventilación protegen al usuario,
pero también lo que protegen es el edificio, ¿no? O sea, no solamente protegen el contenido, sino también el continente, ¿no? Claro, claro, ¿Cómo, claro, cómo sí. vosotros esto lo aplicáis o cómo lo defendéis vosotros? Bueno, aquí nosotros, por ejemplo, en Barcelona tenemos, bueno, precisamente en el Shopas, es un bajo, una planta baja que está con el nivel del acuífero muy, muy alto, el cual hay en los edificios colindantes nuestros en la calle, que los conocemos unos cuantos, todos tienen problemas de mohos, de hongos en los bajos, ¿no? De hecho, Importante. hace un mes vinieron los vecinos porque querían ver cómo hemos conseguido que nuestro bajo no tenga moho y hongo después de 3 años de, de vivir, o sea, de utilizarlo, ¿no? Y al final ahí la ventilación controlada es la pieza clave. O sea, sin ella no seríamos capaces de mantener el edificio en rangos de humedades adecuados, ¿no? Es cierto que aquí lo hemos combinado con una electroosmosis inversa, o sea, con varias estrategias, con pinturas, con morteros de cal, morteros, digamos, pinturas minerales, ¿no? Pero Ujú. todo este conjunto de soluciones es imprescindible para el control de la calidad del propio edificio, ¿no? Qué, qué importante es esto y nosotros esos son todos los mensajes que intentamos pasar, ¿no? Sí, Es decir, de la necesidad de la ventilación y que sea de una manera constante, ¿no? Que, sí, por esto pendiente que dices, no estamos protegiendo solamente a las personas, entonces parece sí, como que si nos vamos de claro, casa podemos parar la ventilación, ¿no? Y ya, sí, sí. qué gran error, porque estamos protegiendo también el edificio. Sí, sí, o sea, en un clima del Mediterráneo sin duda, ¿no? O sea, la ventilación cuando pues también por una falta de mantenimiento del usuario alguna vez pasa, ¿no? Que no cambian los filtros cuando tocan, que es un tema también muy importante, es ahí cuando sube la humedad también en un clima por falta de ventilación, ¿no? Entonces es una pieza clave para asegurarse del buen funcionamiento del propio edificio, ¿no? Sin duda, sin duda. Pues nada, en un principio no queremos alargarnos mucho más para respetar un poco los tiempos. Eh, Me imagino, bueno, para todos aquellos que puedan estar interesados en profundizar un pelín más, ¿vale? Por supuesto, aparte de contar con Michelle o con nosotros directamente, sí que os invitamos, por ejemplo, a la plataforma PEP, que antes comentábamos que Michelle fue uno de Ajá. los cofundadores. Pues hay muchísima información, evidentemente, sobre las soluciones para hacer un buen proyecto PASIF, con lo cual os invitamos también a que podáis consultarlo. Sí, Y de hay hecho, incluso hay una conferencia, ¿no? De hecho, una en conferencia, sí, octubre, sí. que también incluso puede ser El interesante también 22, del quien quiera 22 al 25 de asistir. octubre, Ujú. sí, en Pues Madrid. nada. Ujú. Es un sitio Perfecto. siempre fácil de acceder y allí es una buena Ujú. oportunidad para, bueno, creo que estáis vosotros también, ¿no? Sí. En los stands Ujú. y otros fabricantes, ¿no? De otros Ujú. sistemas y soluciones, con lo cual es una muy buena oportunidad para participar y conocer de primera mano realmente lo que es las últimas soluciones, novedades del tema de eficiencia energética y salud y confort. Sin duda. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, Michelle. No sé si vamos a mirar, no sé si la gente al final ha podido plantearse algunas dudas o vamos a consultar realmente. Bueno, parece que no. No sé si es que hemos hecho si lo hemos dejado todo muy claro. Ninguna duda. Puede ser. Bueno, os invitamos a poder formular la pregunta que consideréis oportuno. Eh, a mí sí me gusta, bueno, hacer hincapié en una de las cosas las que hemos comentado, ¿no? El te- bueno, mira, aquí acaba de llegar una, así que ¿Así? vamos a plantearlo. Vamos a ver. Me dice que, bueno, nos dice muy interesante, muchas gracias. Dice, ¿han trabajado sobre emisiones de contaminantes, Vox, en diferentes tipos de acabados sobre suelo radiante? Por el aumento de emisiones al aumentar la temperatura del suelo. Ah, ya. La verdad no hemos hecho estudios al respecto con el tema de suelos radiantes. Sí que en nuestra casa tenemos sensores de VOC que registran el VOC y los formaldehídos, pero no hemos tenido allí ahora
o sea, no lo hemos estudiado. Bueno, nosotros no tenemos suelo radiante, sino en nuestro caso tenemos una climatización por los conductos, por Ujú, una por mini aire, huta, ¿no? digamos, Ujú. pero Es no, verdad que no puede ser suelo. interesante y de hecho puede ser una pregunta a tener en cuenta, ¿no? Cuando se hace un proyecto de ese tipo, analizar Sí, realmente qué tipo de suelo, qué tipo de barniz pueda tener la madera, sí, bueno, madera o el suelo que hayamos sí, utilizado sí, sí. para, porque evidentemente cambiando las condiciones de temperatura en función Sí, del, ¿no? seguramente, ¿no? De los componentes puede emitir algo más de compuestos orgánicos volátiles. No, Me sí, parece sí, sin duda, interesante ¿no? O como sea, con el calor, planteamiento. ¿no? Con el Exactamente. calor. Yo lo sé cuando en verano uno utilizaba el coche, ¿no? Y cuando está, digamos, entra en un espacio Exactamente de ese olor que tiene el coche. 50 grados, pues es justamente lo que Ujú. me imagino mencionado el compañero. Exactamente. Sí, por ahí tienen que ir. Pues lo plantearé. De hecho, bueno, conozco gente, fabricantes de terminaciones de barnices de suelos, que se lo plantearé porque me parece una pregunta muy interesante, la verdad. No sé si hay alguna más. Bueno, dejamos de maneras esto abierto por si acaso. Yo una idea me gusta o me gustaría. Em, el hecho que hemos hablado antes del tema de las rehabilitaciones. Eh, Seamos muy conscientes de cuando tocamos un edificio y mejoramos la envolvente de un edificio, cambiamos las Sí, ventanas, ¿no? sí, Como te sí, sí, comentaba, sí, ¿no? El sí. SAT y demás. Las infiltraciones que había, con todo el gasto energético que eso conllevaba, eso va a generar, o sea, esas infiltraciones era la ventilación de la casa, ¿no? De una manera Claro, muy claro, claro, ineficiente, claro. No, muy no, sí, irregular, sin duda, pero sí, claro, en el sí. momento que hemos cortado eso, los contaminantes que teníamos en casa se van a quedar dentro, con todo el problema que eso conlleva. ¿De acuerdo? Entonces, qué Claro, claro. importante es en todos los proyectos de rehabilitación Tal cual, ¿no? tener en Sí, cuenta, es una pieza clave. O sea, y si no es posible un doble flujo, o sea, digamos, la solución Passive House, también siempre queda el simple flujo, o sea, hacer una extracción en baños y cocinas y poner está claro. las ventanas con microventilación o con Ujú. aireadores, Exacto, ¿no? hay que poner algún sistema que pueda tener un mínimo de movimiento de aire, ¿no? Es básico, Sí, sí, porque si no, los problemas de condensaciones, de que has puesto unas ventanas fantásticas y que te empiezan a llorar, porque empiezan a condensar en las no, 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 ventanas, claro, o eso problemas es, en el suelo, ¿no? Es un problema que nos estamos encontrando muy, muy a menudo y que creo que es interesante que lo tengamos en cuenta a la hora de sí. hacer el proyecto. No, no, ahí la responsabilidad, digamos, de los técnicos y, bueno, ya es legalmente, pues, es alta, ¿no? De asegurar que el edificio no empeore, que no sufra degradación, ¿no? Por altas humedades. Está claro. Nos ha contestado la persona que ha hecho la pregunta y que nada, nos comenta eso, que nos invita a investigar este tema porque aumenta de manera muy importante, lógicamente, la Ya, emisión me de los GOC con imagino. la temperatura, ¿no? Sin Sí, duda. De todas maneras, por supuesto, estamos a vuestra disposición. Quien quiera plantearnos cualquier duda de más, que nos contacten vía mail o a la página web, planteándonos cualquier duda que pueda surgir sin ningún problema. Y de hecho, es más, voy a poner a ver si lo puedo ver aquí, copiar nuestra dirección para plantear dudas. A ver si soy capaz de plantearlo aquí. Un segundo. A ver, hay más preguntas, un segundito. Ahora voy a, voy a colgar nuestra dirección web. Nos preguntan, a ver, uy, ha surgido unas cuantas ahora. Nos dicen muchas gracias por estos webinars, muchas gracias a vosotros por las preguntas y por estar aquí. ¿Tenéis experiencia en proyectos en Islas Canarias? Michelle. sí que se certificó un pequeño bloque plurifamiliar, dicho en construcción en madera, Passive House, que debería estar publicado en la página del IFAGA o de PEP, o sea, el International Passive House Association de PEP, quizá también en nuestra página de Energy House. Luego hay un proyecto en marcha también de un plurifamiliar y ahí pues
Sí, en principio hasta ahora está funcionando bastante bien, o sea que la Ujú, gente está muy contenta en el bloque este pequeño que hemos certificado. Es un clima ujú, bastante más suave y con lo cual a nivel de estrategias pasivas más fácil de conseguir, ¿no? Es cierto que la ujú. humedad ahí es uno de los retos principales, ¿no? Y luego el tema de Canarias es curioso, el tema de la filtración de aire. Los episodios de calima son muy importantes y la filtración del aire también Sí, es importantísima a ahí, nivel de sí, ahí los me temas de ventilación. imagino un reto también es un poco la falta de operarios no formados ¿no? en el tema del Passive Ujú. House, ¿no? Simplemente Entonces sea una zona menos. en las Islas Canarias, ahí, si no me equivoco, pues ha surgido la idea de hacer un prefabricado, o sea, una construcción industrializada de elementos de madera prefabricados para un poco, eh, sí, tener un control de calidad de acabado, ¿no? De elementos que se hacen en taller y luego se montan Ujú. in situ Ah, en parece cuestión interesante. de Mm, pocas semanas, ¿no? ujú, Allí nosotros siempre recomendamos que las empresas constructoras también o instaladores vayan a los cursos tipo Tradesperson que ofrecemos, donde se habla mucho de la ejecución en obra, de los retos de cómo aplicar las cintas, ¿no? Cuáles son los puntos a tener en ujú. cuenta para la instalación de las máquinas de Estanqueidad. ventilación, estanqueidad, etcétera. Interesante. Tenemos más preguntas. Hay una persona que nos pregunta, a ver, un segundito. ¿Algún aporte para zonas con gas radón? No sé si entiendo perfectamente la pregunta, pero Allí entiendo. sería, yo estoy también curioso porque participamos en un proyecto de investigación de la plataforma PEP, donde en varias ciudades en España pues, se pusieron sensores, se hizo un monitoreo de un año de monitorear o sea, si registrar los valores del gas radón, siempre una tipo Passive House de Enerfit y al lado, pues nosotros frente al vecino pusimos un sensor de gas radón también en el salón y las comparativas seguramente van a ser espero, los resultados muy interesantes que espero que se va a publicar como mínimo, como más tarde en la plataforma en octubre en la conferencia de PEP, ¿no? Hay estadísticas, hay algunos ensayos también donde se ve que en la ventilación controlada, que digamos, me imagino que es sentido común, tiene su lógica, que cuando se enciende la ventilación controlada baja automáticamente la concentración de gas radón y cuando se apaga, eso en zonas, me imagino, con más concentración de gas radón, se ve como la curva sube en el Dispara. momento de apagar el sistema de ventilación. Ujú. Entonces hay una correlación, seguro. Está claro. Evidentemente, el gas radón, el gran problema es que se concentre ¿Ya? en las locales, ¿no? Es todo en locales bajos, ¿no? Entonces, evidentemente, la aplicación de esta ventilación lo que permite es renovar el aire y al Claro, menos que no se acumule, ¿no? Ese es el objetivo. claro, Por claro. supuesto, si Luego encima también, podemos sellar todas las fugas que pueda tener el edificio y demás, evidentemente en obra nueva, con el HS6 ya está todo eso controlado, sí, bueno, también la pero hermeticidad, al final, los está claro. productos que se han de hacer sí o sí para la línea de hermeticidad en el suelo, que con el contacto con el terreno, Ujú. ya son productos que sirven también para contener el gas radón. Está claro. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más? Con los recuperadores de calor, ¿es necesaria la ayuda de climatización? ¿Es necesario poner aire acondicionado o calefacción? A ver, te Sí, dejo apuntar a ti y normalmente, o sea, luego. en la mayoría de los casos, o sea, o sea, sí, depende también de la severidad climática. Puede haber zonas donde el edificio va a necesitar muy poco de demanda de calefacción, con lo cual la calefacción sería muy mínima, pero en estos sitios, probablemente son sitios de veranos cálidos donde será necesario un aporte de frío, ¿no? Eso es lo que se calcula en el PHPP y te va a indicar incluso mes por mes cuando Ujú. necesitas. Pero llegar a una casa pasiva sin ninguna demanda no lo he visto aún. Yo, por mi parte, estoy contigo. Ya, Creo que es una entelequia, ojalá, a lo mejor incluso en el mundo ideal que se pudiera llegar, ¿no? Pero ya.
la experiencia nos dice que no sustituye un sistema, un recuperador de calor. Ya, Tiene que tener un aporte mínimo de sí, energía, sí, sí, tanto en frío como en calor, depende de la zona climática, sí, sí, evidentemente, sí, pero no evitamos. Evidentemente, con la ventilación, con un sistema de recuperación de calor, vamos a evitar al máximo las pérdidas sí, energéticas debidas a la ventilación. sí, Pero de hay ahí muchas sí, otras, evidentemente, que sí, esas no las podemos compensar, sí, lógicamente, sí. ¿no? Sería el happy climate, lo que Exactamente, dice el eso, Passive ojalá. Fire Institute, el happy climate. De Que hecho, no bueno, sé aquí si nos contestan. En Cádiz o en dónde, no conozco todavía este clima, pero en algún clima, alguna ciudad encontraremos igual. Bueno, ojalá. O sea, Y nos vamos a vivir allí. exacto. Aquí, de hecho, nos contestan si con la ventilación no eres capaz de contrarrestar las cargas energéticas, térmicas, perdón, es necesario, sí. Estamos Sí, de sí, acuerdo y es sí, que desgraciadamente con la ventilación no llegaremos prácticamente en ningún sí, caso, ¿no? sí. No sé si tenemos alguna pregunta más. Creo que no. Me temo que no. De hecho, además, yo creo que estamos llegando a la hora. De todas maneras, si alguien tiene algún último momento. A ver, un segundo. Que debe haber alguna más. Sí, aquí nos dicen, por favor, ¿nos pueden hablar sobre ventilación centralizada versus individual en bloque de viviendas? Ventajas e inconvenientes. Aquí podemos hablar un rato, largo. Sí, a ver, yo soy ahora con la experiencia que hemos tenido los últimos años en España, porque el primer bloque plurifamiliar que lo certificamos nosotros en Pamplona, en el Soto, el Escairo, fuera del 2016 o por ahí. Hasta ahora la mayoría de las soluciones eran descentralizadas por vivienda, pero hemos visto que siempre hay usuarios que no cuidan el mantenimiento, cambio de filtros, etcétera. Entonces, en bloques en altura, yo personalmente favorezco la versión centralizada. Pero bueno, sí, esto depende de cada casuística también. Sí, evidentemente, estoy de acuerdo contigo. El caso es hay infinitos. Sí, Nosotros, por nuestra experiencia, lo que estamos viendo es que en la ventilación centralizada lo que te exige es un nivel de cálculo de definición de proyecto muy, muy fino, sí, porque claro. evidentemente tenemos que dar servicio a muchas viviendas Sí, sí, que sí, pueden es estar, una digamos, ingeniería un poco a muy diferentes alturas. Entonces, el más nivel de ingeniería es sofisticada. muy Sí, sí. importante y quizá a veces eso nos ha generado algún problema de postventa porque no se ha hecho del todo bien, no se ha ejecutado del todo correctamente. Ya, Y ya, bueno, ya, no, es sobre todo los pisos de ingeniería. arriba se quejan por ruido, si no está bien dimensionado, si no, el cálculo de caudales no está bien ajustado. Entonces, Ya. ese es el tema que hay que cuidar más, ¿no? Sí, sí, de ingeniería la solución técnica es mucho más sencilla con la descentralizada, desde luego. De Sin ahí el duda. atractivo también, pero luego el tema de cambio de filtros y mantenimiento, hay una gran ventaja de la máquina Sin centralizada, duda. ¿no? No, para el tema de mantenimiento es tener una máquina centralizada, evidentemente, y la cometida eléctrica. Entonces, Claro, en eso es mucho más. sobre En el todo en Build to Rent. vivienda en alquiler, pienso yo, Ahí ¿no? está. O Te voy a sea, decir yo, en el Build to Rent eh, ahora mismo, eso sería la solución más, probablemente eh, siempre y cuando eh, luego más tengamos un nivel que en el mundo passive es lo que ocurre, que haya una homogeneidad de temperaturas más o menos dentro de las sí, viviendas. sí, sí, Porque es verdad que el riesgo de la centralización es que nos encontramos viviendas con gran rango de temperatura muy diferentes. ujú. Entonces, bueno, al final, como la ventilación se centraliza, evidentemente, estamos mezclando aires, temperaturas de diferentes viviendas. Ok, Y al final, ya, pues sí, sí. podríamos llegar incluso a impulsar aire en casas que no hace, temperatura que no hace falta, Ya, 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 ya. ¿no? Hay un desajuste de Sí, temperaturas, ¿no? Pero bueno, es verdad que en las viviendas passive, por el hecho de estar también aisladas y demás, el sí, control de las ahora temperaturas es más. sí, hay proyectos interesantes donde se combina con fan coils, cierto que hay que poner compuertas motorizadas, con sensores de Exactamente. CO2, que es un poco más complejo, pero digamos, una vez que funcione, yo creo que es una solución muy atractiva para el futuro. Ujú. Tanto. Otra pregunta. Qué bien, oye, encantados de recibir tantas preguntas. ¿Qué diferencia principal hay entre calcular las cargas térmicas con el PHPP y hacerlo mediante el método horario? O sea, el método horario, no sé si se refiere a un cálculo dinámico tipo Design Builder, me imagino. Me O imagino. si ¿Será algún método que te sea permite hacer el cálculo? Pues exactamente. método horario, desde luego, es más detallado, ¿no? Pero
en viviendas tipo Passive House se ha visto que un método mensual es bastante fiable, o sea, con monitorizaciones a largo plazo, en principio han dado muy buenos resultados y coincidencias, ¿no? Es cierto que hay que ir con un poco de cuidado en edificios terciarios o edificios que tienen mucho vidrio, por ejemplo, que digamos son más sensibles a cambios de temperatura, a solares. Ahí el método del PHPP, pues los resultados de los cálculos de carga hay que tomarlos un poco con pinzas Ujú. porque sí, es un método más sencillo, más Más simplificado, pero que simplificado. Ujú. funciona bien en una tipología de vivienda, sí, sí, Más estándar Passive, sí, evidentemente. sí. Exacto. Perfecto. Pues no me surgen más preguntas. De hecho, bueno, yo creo que por horario hemos cumplido bastante bien. Bien. Bueno, pues encantadísimo de agradecer primero a todo el mundo que haya asistido. La verdad que la asistencia ha sido estupenda. Y por todas las preguntas, que al final siempre se hace muy agradable poder intercambiar con vosotros. Y por supuesto, Michelle, mil gracias por haber Bueno, gracias, aceptado la gracias Eduardo. invitación. Es un placer. Creo que ha sido muy interesante. Creo que se quedan muchas cosas que podríamos seguir hablando aquí un buen rato. Sí, Pero sí, bueno, hay creo mucho que para es hablar. bueno dejarlo Sí, aquí sí, sí, y para otras veces pues podremos ir a sí, profundizar sí. algo más. Pues gracias a Soler Encantado. Palau también y nada, también a los participantes también decirles que nosotros a nivel de formación pues tenemos un abanico interesante de cursos de formación, pues ahí si entráis en energyhouse.es, pues ya cualquiera que está interesado en conocer más este estándar, pues estamos allí como con un bagaje también de más de 10 años. Empezamos en el 2011 y estamos Sí. ya preparados para responder a las preguntas. Más que experimentados, eso está claro. Perfecto. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos y nada, que tengáis muy, muy feliz día. Hasta la Gracias, próxima. gracias. Hasta luego. Hasta Chao. luego.